Buenas tardes a todos. Nos hemos reunido, sabíamos que estábamos en un momento realmente importantísimo para el futuro de España, que en una deriva que comenzó hace ya muchos años, para mucha gente, hace muchísimos años, y que posiblemente se hubiera tenido que atajar mucho antes. El caso es que hemos ido entrando en una deriva gravísima que ha culminado en unos días que van a ser unos días históricos, desde luego, para España, que van a ser unos días probablemente decisivos para el devenir inmediato de la nación española, de nuestra democracia y de una parte, sobre todo de una parte de España como es Cataluña. Veíamos lo que podía pasar, se ha ido, como digo, creo que se ha ido dejando hasta llegar a una situación en la cual no se podía dejar más, y están sucediendo en este momento, se suceden los acontecimientos, como digo, muy importantes, que yo en este momento considero que son unos acontecimientos realmente necesarios. Creo que el apoyo al gobierno en este momento decisivo es muy importante, y tenemos a tres personas aquí que son tres personalidades de la vida política española, y dos de ellos catalana, muy destacados. Creo que es un auténtico lujo que hayamos podido reunir a los tres para hablar en un día como el de hoy. Creo que ellos tendrán sus opiniones y van a hacer una especie de valoración también de urgencia sobre lo que está sucediendo en estos momentos en España, y especialmente en Cataluña, en las oficinas, en la administración, en el poder en Cataluña y en las calles de Cataluña. Los tres son Mariano Gomá, que es el presidente de la Sociedad Civil Catalana, es arquitecto, es una persona enormemente comprometida con lo que es la lucha por la presencia de España en Cataluña, por las libertades en Cataluña que son vulneradas sistemáticamente, y por esa voz con coraje de una organización que ha destacado en los últimos años realmente por batirse en situaciones de enorme dificultad. Está Cayetana Álvarez de Toledo, que es historiadora, que ha sido política, que es lo que yo llamo una víctima de la selección negativa de la política española. Tenemos otras aquí también. Y después es una gran periodista y una gran columnista en este momento en la prensa española y comentarista. Y tenemos a Albert Boadella, que es un artista, que es un personaje histórico para Cataluña y para España, que lleva advirtiendo sobre los males, sobre el virus del nacionalismo catalán desde hace muchísimos años, que es un hombre que viene de un origen combativo contra la dictadura y en favor de la libertad desde un principio. Él sí corrió delante de los grises, él sí se escapó de la cárcel, él sí ha hecho muchísimas cosas de las que presumen otros, y es el hombre que levantó la voz cuando vio que desde el primer momento estaban todos los elementos para la tragedia, cuando llegó Ubú, aquel Ubú histórico en el cual él vio inmediatamente todo el potencial criminal y delirante en su política que podía traernos la tragedia, como de hecho por lo menos el drama ya nos lo ha traído. Esperemos que la tragedia no venga después. Y sin más, le doy la palabra a Mariano Gomá para que nos diga en este día, tal día como hoy, qué es lo que se le pasa por la cabeza. Bueno, muchas gracias por haber venido a vernos y por haberme invitado a este acto. Es decir, yo no puedo declinar un acto en donde
se me plantea un panel de gente valiente. Porque yo creo que en este país y en estos momentos necesitamos gente valiente. Y por tanto, cuando me dicen que está Albert Boadella, que es un hombre valiente, porque es un hombre valiente catalán que se ha enfrentado con todas las estructuras catalanas, que ha tenido que exiliarse pero no del todo, por tanto de alguna manera sigue dando la vara y sigue dando la paliza a los catalanes independentistas que nos quieren llevar al fracaso y al precipicio. Y eso es importante, eso hay que valorarlo mucho. Y Cayetano Álvarez de Toledo, que viene a veces por Barcelona, pero lo que sí, sus columnas y su escrito, su prosa, su lengua, es muy ácida cuando tiene que serlo, y por tanto también es una mujer valiente. Nosotros estamos en las trincheras, en Barcelona, en Cataluña, pero estamos en las trincheras, estamos en una verdadera batalla contra este movimiento que, sin ser mayoritario, porque no lo es, ha hecho mucho ruido, ha aprendido mucho, se le ha dejado trabajar, y en estos momentos tienen una preparación absolutamente estratégica perfecta. Y la están llevando hasta las últimas consecuencias. Bien, y esto a uno se pregunta ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Porque, entre otras cosas, hoy está siendo un día muy triste en Cataluña. Las noticias que me llegan, y más o menos todos sabréis, es que hoy han cortado calles, han cortado avenidas, han colapsado Barcelona, ahora creo que está habiendo una manifestación, para que veáis un poco hasta qué punto el tejido este ha calado, porque le han dejado calar, que hasta la decana de la Universidad Autónoma de Barcelona hoy ha dado fiesta a sus alumnos para que puedan salir a la calle a manifestarse. Hasta ahí llega el tema, las universidades, colegios profesionales, todo esto. Entonces, bueno, nosotros estamos peleando para hacer la pedagogía suficiente, porque esa mayoría que hay en Cataluña de gente que no es independentista, que es la mayoría social, está en estos momentos contra las cuerdas, porque una minoría que por la matemática parlamentaria tienen mayoría en el Parlamento de Cataluña, y además ayudados por un grupo totalmente antisistema, que lo que está diciendo es que vienen a reventarlo todo, y lo harán. Posiblemente son los que han sido siempre más sinceros, han dicho: nosotros venimos aquí a reventarlo todo, y a poco que les dejemos lo harán. Entonces nos encontramos en una situación en la que el pérfido señor Pujol, el ex molt honorable, y en fin, gran conocido y amigo de Albert Boadella, él acuñó de alguna manera un término que luego se ha repetido mucho, ¿no?, que decía: hoy paciencia, mañana independencia. Y esto ha estado pasando con todos los gobiernos de España, que han ido dejando esa laxitud de que, bueno, los catalanes ya van haciendo y tal, y dejaron por un puñado de votos, todos ellos por un puñado de votos, dejaron que Cataluña creara unas estructuras que nos han traído en estos momentos donde estamos. El referéndum, yo espero y deseo que no se haga, porque claro, todo el mundo estaba pensando en los últimos meses, todo el mundo estaba pensando, bueno, hay que hacer, hay que aplicar el 155, hay que intervenir, tal, y el gobierno pues parecía que tímidamente iba dando alertas, como en brazos del Poder Judicial y todo esto. Entonces resulta que en el momento en que eso ha sido ejecutivo, en el momento en que la Guardia Civil y los cuerpos de policía han entrado en jaque, en ese momento lógicamente se ha montado el follón que hay y que vamos lamentablemente a seguir manteniendo. ¿Qué va a pasar el domingo día 1 de octubre? Pues francamente yo no lo sé. Y yo espero y deseo que mi gobierno, que el gobierno de España, actúe de manera que, con la proporcionalidad lógica, impidan que ese referéndum
se efectúe, y si se efectuara ese referéndum, que fuera como una chocolatada, una paella del campo, una cosa campestre, una cosa que de alguna manera no solamente les deje en ridículo a ellos, sino que deje en ridículo delante de la comunidad internacional, porque han traído a toda la comunidad internacional. Entonces, el tema del referéndum, yo creo, nosotros la pedagogía que estamos haciendo, y es lo que de alguna manera estamos intentando comunicar con nuestros pobres y modestos medios, es que la gente no tiene que ir a votar caso de que haya alguna cosa de estas, porque ellos están deseando que haya gente que vaya y que vote no. Porque si vota no, ya ellos pueden decir que hay un grupo de personas democráticamente han votado y han votado que no. Ellos han ganado por el 95%. Y eso es lo que hay que intentar. ¿Subo? Sí, un poquito. ¿Todavía más? Vale. Entonces, este es un poco lo que va a pasar. Pero yo creo que el día 2 volverá a salir el sol. Y la gente volverá a ir a trabajar. Claro, los de la CUP no, porque no trabajan, pero los que trabajamos iremos a trabajar, y la sociedad catalana continuará funcionando como tiene que funcionar. Yo no me gustaría alargarme mucho, y por tanto estoy intentando hacer un resumen de pequeñas cosas, pero para que veáis un poco el nivel de delirio al que hemos llegado. Yo ayer, en un acto bastante multitudinario, se me escapó decir que el patio de los Naranjos del Parlament de Cataluña, no del Parlament, de la Generalitat de Cataluña, del Palau, le van a llamar el patio de la marihuana, porque o esta gente van chutaos o dicen cosas increíbles. Es decir, dicen cosas, cuando te enfrentas a esta gente radical, que nos insultan y nos dicen: vosotros, fascistas, sois los terroristas, cuando ellos están fotografiando con Otegi, que por lo visto es un hombre de Estado para ellos. Entonces, claro, ya no entiendes nada. Cuando tú intentas decirles algo que es coherente y te contestan con una incoherencia de este tipo, es que hay momentos en que piensas, o me invitan a mí a también ponerme a su nivel, o si no, es que no le puedo entender. La última que me dijeron, lo digo un poco por distender también, la última que me dijeron es: no, nosotros lo que vamos a hacer va a ser independientes dentro de España. Te quedas diciendo: ¿cómo dices? Y dices: sí, nosotros seremos independientes, pero como estaremos debajo del ala de España, pues seguiremos estando en Europa, pero seguiremos siendo independientes. Entonces, claro, cuando hay alguien que te explica esto, dices: bueno, vamos a dejarlo, porque es que no hay manera posible de entenderse con este tipo de gente. Bien, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que el Estado tiene que entrar. Tenemos que pasar este crucial mes. Vamos a intentar conseguir o que la CUP rompa el gobierno, porque vean que no han podido conseguir lo que se prometieron mutuamente, y entonces la CUP rompa el gobierno, con lo cual inmediatamente ese gobierno no se aguanta, tendrá que entrar en elecciones, o que esperen a que ya la situación sea tan insostenible que convoquen elecciones. Claro, la convocarán lo más tarde posible, porque cada mes, por ejemplo, el Junts pel Sí ingresa 300.000 euros en sus arcas de partido por tener los diputados que tiene y tal. Claro, entonces para esta gente es muy importante esto. Pero bueno, la cuestión es de que yo creo que habrá elecciones, y cuando haya elecciones, entonces sí que es cuando todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y ya no digo solo los catalanes, digo España, la sociedad española. Yo creo que tenemos que pedir ayuda a la sociedad española para que la sociedad española, sin tener que votar en Cataluña, haga un frente para que en Cataluña se haga la pedagogía suficiente para poder seguir en España y que los catalanes podamos seguir siendo españoles. Es decir, este es un poco el futuro que yo veo. ¿Cómo? Bueno, pues habrá que ponerse muy seriamente a negociar.
habrá que ponerse muy seriamente a estudiar e incluso a darnos cuenta de que la España del 78 no es la España del 2018 y que por tanto es posible que haya que de alguna manera seriamente y con las máximas inteligencias del Estado español intentar ver si es que esa Constitución que tenemos puede dar lugar a una revisión en la cual haya un encaje de las autonomías mejor de la que hubo en el 78, porque Andalucía no es lo que era, y Galicia tampoco, y Castilla-La Mancha tampoco, y Cataluña tampoco. Entonces, bueno, veamos si esto es posible y acabo simplemente diciendo lo que sí creo, no sé, quizás en mi condición de humanista más que de político, es que yo creo que hay que controlar muy bien y tenemos que tener muy claro que este país, España, dos de los pilares que serán su salvación, una será el cuidar las emociones de los pueblos que viven en España y dos, seguir cuidando mucho nuestra cultura milenaria común. Es decir, que emociones y cultura para mí son dos de los pilares que pueden llegar a hacer que este país siga funcionando como hasta ahora. Muchas gracias, Mariano. Desde luego es realmente uno de los objetivos fundamentales de la Fundación Villa Cisneros, que es la que nos ha reunido, aquí, que tiene varios frentes, que es la defensa de los valores, la defensa de España, de la idea de España tan maltratada en todos estos años, la defensa de los valores, también de los valores cristianos, también maltratados en los últimos tiempos, y también la defensa de las víctimas del terrorismo, que es otro de los capítulos en los cuales la Fundación Villa Cisneros es muy activa. Pero en cuanto a la idea de España, que esa idea de cultivar, digamos, lo que es común a todos los españoles, realmente sí podemos plantearnos que hemos fracasado muy considerablemente, que se hicieron unas concesiones en educación, que se ha visto que fueron unas decisiones profundamente equivocadas, y que cuando se equivoca la gente normalmente hay que plantearse la enmienda. Aquí nadie se está planteando las enmiendas, y parece que cuando se habla de diálogo después de esta crisis extrema, se habla de un diálogo para otorgar mayores competencias a lo que han sido las fuerzas separatistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Realmente que perseverar en lo que han sido errores vaya a ser la solución es algo que muchos nos planteamos como una equivocación añadida. Por eso el gran debate se tiene que hacer sobre la economía, se tiene que hacer sobre el reparto económico, por supuesto que sí. Hay injusticias en todo lo que es la distribución económica, financiera, territorial, que hay que corregir. Pero yo creo que uno de los planteamientos más importantes es realmente los errores que se han cometido culturalmente en la educación, en lo que es la idea del proyecto común de España, y cómo vamos a corregir aquello que ha traído estos males. No entregar la cuchara y realmente buscar una paz en ahondar en estos defectos. Va a hablar ahora Cayetana, que ha escrito y ha pensado mucho este problema, tanto el catalán como el de la propia idea de España y del proyecto común. Cayetana, por favor. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Mariano, por tus palabras también, a la Fundación por su invitación. No sé si me vais a oír ahí porque tiendo a una voz grave y bastante baja, con lo cual haré un esfuerzo para que me oiga incluso Rocío por ahí atrás. Yo lo primero que quiero decir es, yo creo que tenemos que rendir homenaje a las personas que lo vieron desde el primer minuto, ¿vale? Y me refiero encarnada a esas personas, que no son pocas, pero son
muy pocas, en la figura de Albert Boadella, ¿no? Germán citaba muy bien el Ubú, que fue, digamos, una obra que pone en relieve la figura completamente megalomaníaca, narcisista, delirante, que encarna el nacionalismo de Pujol. Y todo el mundo recuerda la famosa imagen de los maletines y los dineros, ¿no? Que todo el mundo recuerda como completamente profético o que anunciaba lo que iba a venir, ¿no? Pero la verdadera corrupción, la corrupción profunda de Ubú, del personaje y de todo lo que el personaje significa, es el nacionalismo. El nacionalismo, la gran corrupción que ha habido en España en los últimos 40 años, y personas como Albert, con gran coraje, en gran soledad, no amparadas por sus conciudadanos, muy pocos de ellos, y sobre todo no amparadas por el Estado, por los partidos políticos nacionales, han librado durante décadas una muy dura batalla contra ese fenómeno que ha ido permeándolo todo y que tenía la bendición del Madrid político e institucional, ¿no? Y ahora que todo el mundo se apunta a los manifiestos y a decir, qué fascistas es esta gente, y qué radicales son los nacionalistas, los separatistas, y qué horror la secesión, incluso se publican manifiestos de izquierdas que se reservan el derecho de admisión a los que no lo somos, pues yo creo que hay que rendir homenaje a los que de verdad han dado esa batalla, porque esa gente de izquierdas que firman esos manifiestos fueron o son precisamente los que durante décadas han legitimado el fenómeno del nacionalismo. No son los únicos, también en la derecha lo ha habido, pero sobre todo la izquierda española ha legitimado, promovido, protegido con su condescendencia al fenómeno nacionalista. Y lo que pretenden tener es razón hoy, que en parte la tienen cuando dicen no a la independencia, no al referéndum, pero también pretenden tener razón en su día. O sea, no, si usted tiene razón hoy, no la tenía la razón entonces. Entonces empiece usted por pedir perdón por lo que usted ha contribuido a legitimar y luego apúntese al carro de los que sí llevan 40 años en esta batalla. Y también un apunte que no puedo evitar, pero hoy El País publicaba un editorial casi impecable, ¿no? Era realmente casi impecable en la línea de sus editoriales del 23F, que evocaba la portada, incluso no podían remediar decir en la estela de nuestra portada célebre del 23F, pero no podía dejar de introducir una frase que era «ya habrá tiempo para pedir responsabilidades». Y digo, empecemos por la vuestra. Y a partir de ahí, pues ya empezaremos a hablar de lo general. Bueno, entonces, en primer lugar, yo creo que el homenaje a los que sí llevan tantas décadas luchando contra el verdadero problema de aquí, que no es el independentismo, es el nacionalismo. Porque este proceso, que ahora dicen que dura 2 años o que lleva 5 años, todo el mundo establece la fecha como en el año 2012, cuando empieza el proceso secesionista, realmente empieza hace 40 años, ¿no? Y para eso, tampoco me voy a hacer mucha historia o arqueología, pero no puedo remediar recordar la famosa carta, y siempre lo hago y me repito, de Tarradellas al diario La Vanguardia en el año 81, porque él acababa de dejar el gobierno, llevaba unos meses fuera, Pujol estaba en el poder, y él manda una carta al director de La Vanguardia diciéndole, una larga carta impresionante que está en el monasterio de Poblet, en el archivo, donde le dice al director de La Vanguardia, y este individuo hará todo para imponer su ideología sobre España, ¿no? Es una de las cosas que dice sobre él, critica el victimismo del nacionalismo, su deslealtad intrínseca. Esto lo dice Tarradellas en el año 81. La Vanguardia, por supuesto, no publica la carta, pensando que era una carta personal, mejor no publicarla. Y como Tarradellas era muy zorro y listo, lo que hizo es mandársela al periódico para que la publicara. Entonces el periódico publicó la carta de Tarradellas, el director de La Vanguardia, y La Vanguardia la tuvo que publicar. Todo esto para decir que esto lleva muchos años sucediendo, ¿no? Y hay libros, el libro de Federico Jiménez Los Santos, Lo que queda de España, del año 79, el artículo de Félix de Azúa del año 81, Barcelona es el Titanic, el artículo de Arcadi Espada contra Cataluña de los años 90, o sea, esto lleva pasando delante de las narices de todo el mundo mucho tiempo. Y estamos en la culminación de ese proceso, este proceso que empezó hace mucho tiempo, en el cual la izquierda tiene una responsabilidad evidentemente masiva, y no hace falta ya hablar de Zapatero, hablemos de lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, cuando el PSOE no es capaz de suscribir una proposición no de ley, es decir, un simple manifiesto declarativo del Parlamento en defensa de las instituciones democráticas frente al golpismo, o sea, no es capaz de hacerlo en estas circunstancias. La derecha, el 9N, es el gran baldón en la historia, en fin,
del gobierno, los gobiernos del Partido Popular, que fue una abdicación clarísima del Estado de sus responsabilidades por complejo, por cálculo, por tacticismo, al que le sucede la operación Diálogo, que nos ha traído básicamente hasta el verano, y que se quiebra como solamente se podía quebrar, que es con la manifiesta, digamos, ruptura, la deslealtad, como era evidente que iba a suceder por parte de Junqueras, por supuesto, de Puigdemont y de compañía. Y luego está Ciudadanos, que hace una labor en muchos sentidos encomiable, pero que siempre le falta un poco como de... Por ejemplo, artículo 155 les da pánico decir que habría que aplicarlo, que se pudiera aplicar, que es razonable aplicarlo, ¿no? Ayer la vi o anteayer por la noche en Inés Arrimadas en la tele y estuvo muy bien, muy sensata, muy razonable lo que dice y todo, pero cuando le preguntan, ¿y usted qué cree que debe hacer el Estado? ¿Debe aplicar el artículo 155? Que es constitucional, legal, democrático, es el mecanismo que tiene nuestro sistema para defenderse de agresiones como la actual, y ella es que no hay manera de que lo pueda decir. O sea, hay una especie de complejo, un pánico a un 155 que está demonizado porque nadie se ha encargado de exorcizarlo de los demonios que le han instaurado los demás, ¿no? Pero si nadie se ocupa, ya no digo beatificar el 155, digo exorcizarlo, pues es muy difícil que esos mecanismos con los que cuenta el Estado puedan funcionar con eficacia. Entonces la cuestión es ¿ahora qué? ¿No? Porque esto es la historia, cómo hemos llegado hasta aquí, ya lo sabemos, ¿no? Ahora vemos violencia, o conatos de amenazas de violencia, tensión, gente nerviosa. Hoy me escribían gente de Barcelona, se empieza a respirar la tensión. Yo creo que hay que mantener una absoluta calma en todo esto. El Estado tiene que actuar, estas son las actuaciones del Estado, de manera razonable, como le gusta decir al gobierno, proporcionada, por fin. Es decir, cuando hay un golpe de Estado, tú reaccionas, mandas a la Fiscalía, mandas a los jueces, mandas a la policía, por supuesto, algo a la Guardia Civil. Y yo creo, frente a lo que decía Mariano, de que eso es verdad, ¿no? Hay una gran capa, la costra de la sociedad catalana que está, digamos, movilizada, y entonces hoy había rasgadura de vestiduras, viene la Guardia Civil, nos ha suspendido. No pasa nada. Creo, honestamente, que la gente que va a estar dispuesta a romper cristales y a destruir escaparates y a montar el pollo de verdad son una cifra perfectamente reducible por parte de un Estado democrático en el siglo XXI, incluso el español, con todos sus complejos. Con lo cual, la fuerza de la ley, que me parece benéfico, el santo advenimiento del Estado después de 40 años, en estas circunstancias, tranquilidad absoluta, defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad, fiscalías, etc., y sin ningún paso atrás, sin ningún complejo, manifestaciones las habrá. ¿Cuántas de esa gente que salía los domingos en feliz familia en la diada va a estar dispuesta de verdad a sacrificar sus casas, su hacienda, sus hipotecas, lo que fuera, para llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias? Yo francamente creo que muy poca. ¿Que hay gente antisistema dispuesta a romper escaparates? Sí. ¿Que hay del otro lado policía, fuerzas y cuerpos de seguridad dispuestos a pararlos? Aparentemente hemos descubierto en estos últimos días que también los hay, y eso es lo que creo que hay que apoyar y promover. Y a partir de eso viene lo complicado, ¿no? Que es lo que ellos llaman, lo que los nuestros llaman, hay que hacer política. Y aquí voy a discrepar de unas cosas que ha dicho mi amigo Mariano, porque yo, francamente, y lo he dicho muchas veces, no creo que nuestra Constitución sea el problema ni su reforma la solución. Yo creo que el problema es el nacionalismo, e incluso más allá del nacionalismo, creo que el problema es el constitucionalismo cobarde, o el constitucionalismo falto de convicción, o el constitucionalismo sin autoestima, ¿no? Creo que la Constitución, en fin, es retocable en algunas cosas, etcétera, pero que esta idea de que tenemos que encajar al nacionalismo para seguir perpetuando la misma dinámica que nos ha traído hasta aquí, me parece una deriva suicida. Yo creo que lo único que deberíamos hacer, que no es poco y desde luego no será fácil con esta izquierda ni con esta derecha, debo decir, es probar lo que no se ha hecho en estos últimos 40 años. Lo único que no se ha hecho, la única política que no se ha hecho, que es la de la deslegitimación radical del nacionalismo. Perdón, se hizo, y está Jaime Mayor, que lo he visto aquí, se hizo Nicolás Redondo y Jaime en el País Vasco durante una etapa que lamentablemente, tristemente no se pudo culminar, y se hizo unos años en Cataluña con Alejo Vidal Quadras, y luego lo empezó a hacer Ciudadanos con su fundación, ¿no? Pero eso es
yo creo, lo que puede dar, digamos, si para mirar un horizonte de estabilidad, de libertad, de consolidación democrática, de regeneración democrática, lo que haría falta es hacer exactamente lo contrario de lo que hemos hecho en esas líneas. Es decir, más presencia del Estado en Cataluña. Ojalá que esto que está pasando estos días fuera el punto de partida de una recuperación de la presencia del Estado en la educación, en cada uno de los ámbitos, ni te cuento los medios de comunicación, en la cultura, es una presencia de lo español, de la democracia. Porque se dice, estos señores buscan la independencia, en el fondo ni se van a independizar, ni se han independizado, ni se van a independizar. Lo que sí de España, lo que sí han hecho ya es independizarse de la democracia, es decir, se han salido de la democracia. Y nuestra obligación, a partir de unas convicciones elementales, transversales, por usar una palabra fea, pero que nos abraza a todos, izquierdas y derechas, es el fortalecimiento democrático y volver a recuperar a Cataluña para el Estado de Derecho y recuperar a Cataluña para el Estado democrático. Y a partir de ahí podemos ser más o menos escépticos sobre esas posibilidades. Es decir, cualquiera podrá decir con esta izquierda es imposible, con esta derecha no sé qué, pero es que yo no veo alternativa y además creo que lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el ideal y trabajar, empujar como sociedad civil que somos en este caso, hacia ese ideal y conseguir que la política vaya más o menos reflejando ese ideal en la medida de las posibilidades. Gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cayetana. Es eso de no perseverar en el error, en ese sentido, y la radicalidad, esto de hay que hacer lo que no se ha hecho, la radical deslegitimación del nacionalismo. Eso es casi, no solo es un titular, sino que es realmente un lema cultural que podíamos lanzar hoy en día. Bueno, le doy la palabra a Albert Boadella sin más presentación. Cayetana for president. Alberto. Bueno, yo me remito inicialmente a los hechos. Después podemos pasar a las especulaciones. Los hechos son cristálicos. Desde hace 35 años, imagínense ustedes que los ciudadanos, ya los niños, ya recibieron en la escuela, en las escuelas, en los parvularios, ya, el mensaje de que todo lo que tenía que ver con España era algo nocivo, era algo a contrapelo. Eso en las escuelas. Yo recuerdo que mi hija, que todavía el otro día vi el libro que tenía de historia, que ponía en el Paleolítico Cataluña, no sé qué, en el Paleolítico. Eso ya funcionaba así. Y tuve que ir varias veces a ver al director del Instituto de Torroella de Montgrí diciendo que no doctrinaran a mi hija. Tanto, imagínense estas generaciones, que son dos prácticamente, que han recibido este mensaje constante ya en las escuelas. Después, pensemos en los medios de comunicación. Claro. A partir del momento en que Pujol tomó las riendas de Cataluña y aparece TV3, y después de TV3 toda una constelación de medios de comunicación dependientes del gobierno catalán, yo creo que dedicados exclusivamente a eso. Después hacían otras cosas, pero eso era secundario. Lo que realmente era importante era poner el mensaje de que España es el enemigo. Y esto se ponía en los concursos, en las series de televisión, en todo lo que hacían estos medios. Siempre había un mensaje en el cual España no quedaba bien. Por ejemplo, cuando había un personaje en las series de televisión catalana, pues que, en fin, que era así, un personaje un poco desagradable, ya no hablaba en catalán. Pero esto, así de sencillo. Y después unos medios, realmente unos medios muy bien trufados económicamente, los medios privados por parte también del gobierno catalán.
Es decir, que la práctica totalidad de los medios de Cataluña durante 35 años han ido goteando este mensaje, este adoctrinamiento de que todo lo que viene de España es nazi. Eso sin contar en que la propia sociedad catalana pues ya llevaba una cierta herencia surgida a finales del XIX con la emergencia del catalanismo, de eso que llaman el catalanismo, pues un cierto ambiente xenofóbico. Digo porque de niño, pues yo recuerdo pues, insultar a otros niños diciéndoles murcianos, ¿no? Murcianos, por ejemplo, que eran los primeros niños, era un insulto. Y después, cuando decíamos los castellanos siempre era alguien que, en fin, de una confianza limitada. Son castellanos. Yo recuerdo un día que, en fin, había... creo que es muy importante para mí, digamos, remitirme a los hechos, ¿eh? Un día que había habido un atraco, era joven, un atraco en una sucursal de banca cerca de mi casa, todos los vecinos hablaban y decían, no son catalanes, esto ya estábamos. Pero eso que parece anecdótico, divertido, gracioso, folclórico, pero claro, eso penetra ya en el conjunto de los ciudadanos. Si además pues hay un gobierno dispuesto a estimular la xenofobia y el odio a los vecinos, pues claro, automáticamente tenemos organizado al paranoico. Es decir, la paranoia, yo siempre digo que es la enfermedad más fácil de inducir, ¿eh? Es la patología más sencilla, ¿no? Ustedes lo pueden probar. Llamen cada día a las 5 de la madrugada al vecino y no digan nada y vuelvan a colgar y a la semana tendrán un paranoico que la emprenderá con aquel vecino que quede. O sea, la paranoia es sencilla, está a manos, siempre ha estado a manos de todos los gobiernos del mundo, ¿no? La inducción de la paranoia. Entonces, esa inducción de paranoia en Cataluña es que casi no ha sido ni necesaria. Entonces, imagínense un ciudadano que ha recibido esto durante 35 años. Es lo único que puedo decir en descarga de mis conciudadanos, que realmente es triste, es patético tener que haber vivido estos años de esta forma. Entonces, las consecuencias de esto son las que vemos. No podían ser otras. Son estas, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque, en realidad, ya entro más, si quieren ustedes, en la especulación, lo que sucede es que, en este momento, una buena parte de la ciudadanía catalana, yo no sé si es el 50, si es el 45 o el 60, no tengo, pero son muchos, eso les aseguro, son muchos. Yo todavía estoy ahí. Pues una parte de esta ciudadanía pues quiere pasar cuentas con el enemigo común y quiere someter al enemigo. Es decir, quiere vengarse de Felipe V, en fin, yo qué sé, o del conde duque de Olivares, porque imagínense la historia que se ha contado a la juventud, a los niños, y incluso a los muy mayores, ¿no? Es decir, hay en este sentimiento catalán, yo cuando oigo la palabra sentimiento ya me pongo muy nervioso, ¿no? Es decir, tengo la sensación de que cuando hablamos de sentimientos las cosas pierden los elementos esenciales de la realidad. Pero hay mucha gente que habla del sentimiento catalán, y no solo catalanes, sino muchísima gente pues, de aquí, del resto de España, ¿no? Bueno, pero hay que respetar los sentimientos de los catalanes. Yo digo, bueno, ¿qué sentimientos son estos? Díganme exactamente, ¿no? Que pues, hacer las torres humanas, este es el sentimiento, el folclore, la sardana, porque ¿cuáles son estos sentimientos? Yo creo que ciertamente el sentimiento más importante de los catalanes es pasar cuentas con el enemigo español. Este es el sentimiento. Estoy convencido de ello. Y que si pudieran hacer la catarsis, si nos pudieran vencer totalmente y aplastarnos,
Quizá después se relajaría. Pero mientras no consigan esto, será difícil la relajación. Yo creo que a partir de Pujol, sin duda alguna, que es el organizador de todo esto, pues lo que él inicia, lo que él alimenta, es lo que tenemos ahora. O sea, Pujol es el que ha creado todo esto que estamos viendo. Eso no es obra ni del señor Puigdemont ni del señor Mas. El señor Mas es un hombre, en fin, con un encefalograma plano, esto sería un insulto, pero con unas colinas, digamos, No son gente suficientemente hábil, astuta, como para haber organizado todo ese berenjenal que tenemos ahora. Estamos hablando del señor Pujol, un señor muy astuto, el cual cuando venía aquí, pues yo escuchaba trágicamente que era un hombre de Estado, un hombre precisamente dedicado a destruir el Estado. Y recordamos siempre el Español del año que Luis Marianson le concedió en el ABC, ¿no? Yo supongo que Luis Marianson se habrá arrepentido muchísimas veces de él, ¿no? Pero en fin, esto existía, porque sí que han tenido una habilidad, y es acomplejar al conjunto de los españoles de que los catalanes somos víctimas, fuimos víctimas, sobre todo del franquismo, parte de Felipe V, sobre todo del franquismo. Esto es una barbaridad, porque claro, si hubo víctimas del franquismo, quizá fueron, no sé, en Almería o en ciertas partes de España donde realmente tuvieron que coger la maleta de madera y emigrar a Cataluña, ¿no? El franquismo fue enormemente generoso con la economía catalana. Vamos, casi hizo el monopolio textil, O sea, no olvidemos eso. O sea, víctimas, nada de víctimas. Pero que si se prohibió la lengua, jamás se prohibió hablar el catalán. No hay un solo decreto de prohibición del catalán. Es un invento, pero es un invento que, curiosamente, ha calado en el resto de los españoles. Y por lo tanto, hombre, pobres catalanes siempre hay que darles alguna cosa, ¿no? Porque ellos tienen sus cosas, sus sentimientos, sus hechos diferenciales. Habráse visto palabra más insultante que eso de los hechos diferenciales. Pero, ¿cómo se puede utilizar en España hechos diferenciales? ¿Cómo es posible, diríamos, que los ciudadanos que viven en Cataluña tengan unos hechos diferenciales distintos ya en el momento de pasar a Aragón, en el momento de pasar a Valencia, ya han cambiado los hechos diferenciales? Ya son distintos. O sea, no, hay que tener desvergüenza para utilizar esto de los hechos diferenciales, que yo lo he escuchado eso pues, en políticos y políticos nacionales, ¿no? Importantes, ¿no? Que siempre están con estas cosas, porque han sabido acomplejar perfectamente al conjunto de los españoles sobre sus desgracias. Eso hay que reconocer que lo han hecho bien, y hay que reconocer que el resto de los españoles han sido, en este sentido, muy pardillos, y se han dejado engatusar demasiado tiempo. Incluso los propios gobiernos que se han sucedido a lo largo de nuestra democracia. Pero ahora nos encontramos con lo que nos encontramos. Nos encontramos con una epidemia colectiva. Yo creo en las epidemias de las comunidades, es decir, las comunidades humanas, estupendo, fantástico. Sí, ¿cómo me escuchan? Ahora sí. Bueno, es fantástico. Pues yo creo en las epidemias, en las comunidades humanas, ¿no? Si no, difícilmente podríamos justificar, pues, como en el año 30 una Alemania, una nación tan culta, en fin, pues, grandes filósofos, músicos, artistas, etc., pues cayó en lo que cayó casi globalmente. Es una enfermedad colectiva. Yo creo que Cataluña sufre esta enfermedad colectiva con unos anticuerpos pocos, muy pocos, el resto, digamos, muy silenciosos, si es que son anticuerpos. Es auténticamente, pues tiene unos aspectos de paranoia. Yo digo que sí que tienen que votar, tienen que ir a votar, pero con la tarjeta sanitaria en la mano, porque realmente creo que hay un aspecto enfermo en todas estas. Entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar
este virus que alcanza, insisto, 2 generaciones plenamente. Yo no veo más solución. Bueno, probaría, vamos, por lo menos, no creo que sea una solución, pero en todo caso lo probaría el electroshock. O sea, no sé, en 1955 ni en 1912, no, o sea, algo contundente que quedaran consternados, quedaran realmente consternados. Y no debemos olvidar, insisto en lo mismo que ha dicho Cayetano, que en los años 30, que podíamos pensar que la gente estaba en una posición, no solo en España, el mundo occidental pues, más dispuesta a las revoluciones. En este momento eso no es así, porque en los años 30 la gente casi no tenía nada que perder, o sea, había una franja muy importante de gente que no tenía nada que perder. En este momento a los ciudadanos les frustras un fin de semana y se ponen histéricos. La emprenden incluso con el servicio meteorológico si se equivoca, tienen que permita y quiero decir que seguramente la fuerza del Estado, es decir, este Estado, insisto, es un Estado que no son las Islas Caimán, es un Estado pues, que cuenta en el mundo, cuenta en Europa, cuenta en el mundo de una forma importante, pues sientan que pertenecen a este Estado y que este Estado tiene fuerza. No solo me refiero a los tanques, no, está bien, pero en fin, no me refiero exactamente a ello, sino la fuerza de la legalidad y de la libertad al mismo tiempo, ¿no? Es un Estado pues, los más libres que tenemos en este momento en el mundo y que eso nos da una fuerza imponente. Y yo creo que este electroshock es posible que quisiera reaccionar o por lo menos acallar durante un tiempo y pensar en otras estrategias, porque esa epidemia no se borra por decreto, pero por lo menos acallar esta situación. Yo sin duda estoy también contra esta idea de que eso se llama el catalanismo. Insisto que el catalanismo es camelo, el catalanismo. Eso el catalanismo tiene estrictamente una base que en el momento en que aparece, pues a finales del siglo XIX, puede tener unas ciertas justificaciones, esta especie de xenofobia o de sensación de que los rasgos de allí son mejores, porque los rasgos diferenciales siempre son mejores, se tienen porque son mejores que los de vecinos, lógico. No hay nadie que diga, es que nosotros somos los más burros de Europa. Cuando llega este nacionalismo quizá me apuntaría, ¿no? Pero siempre es al revés. Cuando a finales del XIX aparece en la emergencia de los nacionalismos, aparece eso, el catalanismo, que es, esto sí que tiene una línea continua. No el conde duque de Olivares, como citaba ayer, me parece que era Raúl del Pozo. ¿Pero qué habla del conde duque de Olivares? Esto es un paleolítico, por favor, no tiene nada que ver. Nada que ver. Ni Felipe V. Después Cataluña ha pasado épocas y épocas olvidándose totalmente de estas historias. Durante la época de Fernando VII se le pedía al rey por parte de los catalanes, le pedían que fuera más enérgico. Quédense, esto es un cabrón. Ahora, a finales del XIX sí que hay esta emergencia de los nacionalismos en la cual Cataluña se apunta. Entonces, este nacionalismo nace con un sentido, digamos, de superioridad frente a España. En aquel momento hay unas razones, las pérdidas de las colonias, un momento difícil para el conjunto de España, sin duda Cataluña, pues, desde el punto de vista de la progresía, de la evolución social, económica, está en una altura superior a algunas otras regiones de España, por lo tanto puede pensar que sí, que son más pobres, más sucios, de esas cosas que piensan, siguen pensando ahora, ¿no? Y podría tener ciertas motivaciones, pero claro, en el momento en que pues, un ciudadano de Cáceres, de Almería, de cualquier otra parte, ¿no? que consideran allá abajo, allá abajo, aquellos de ahí abajo, ¿no? Aquellos de ahí abajo resulta pues, que envían los hijos a estudiar, a Cambridge, ¿no? Etcétera, y que tienen unas casas fantásticas, formidables,
el higiene es perfecto, ¿no? Entonces se encuentran con que, claro, ya no son diferentes, son iguales, y eso es terrible. Y hay que afirmarse. Es lo que hemos estado viendo ahora. Yo creo que de aquí parten todos los males. Por lo tanto, reformas de la Constitución, más reconocimientos de sentimientos totalmente en desacuerdo. Reformas de la Constitución para liquidar la educación como responsabilidad absoluta de las autonomías, sí. La educación es una cuestión del Estado. Además, esto tenemos los ejemplos en toda Europa. Nadie ha hecho esta barbaridad. Reformas de la Constitución para que los Mossos de Escuadra, en última instancia, obedezcan pues, al ministro del Interior sin duda. Esta reforma de la Constitución, sin duda. Otras significa desigualdad, romper la igualdad de los españoles, tanto sea en el sistema fiscal como en otras cosas, absolutamente en contra. Creo que además nos volverán a llevar muchos más males. Muy bien. Muchas gracias, Albert. Muchas veces nos hemos planteado, tanto en las cuestiones del País Vasco, con las víctimas, con las agresiones que sufren las víctimas y con el crecimiento, tanto en Navarra como en el País Vasco, hemos visto la sensación de impunidad, y la sensación de impunidad es uno de los elementos claves que han llevado también en Cataluña a que se haya ido siempre aumentando, digamos, la frontera frente al Estado y la agresión hacia el Estado. No sabemos cuántos independentistas hay realmente, porque todos los independentistas han gozado de un trato a favor. El día que los independentistas no tengan un trato privilegiado frente a los leales a la Constitución, sabremos quizá cuántos independentistas, cuántos separatistas reales hay. En este momento lo que tenemos son muchísimos oportunistas que han vivido, y que todos han vivido, no de sacrificar nada en favor de esa supuesta patria nueva, sino que han vivido beneficiándose de esa lucha común en la cual todos ellos han estado pegados a la ubre de la Generalidad o del Estado para practicar esta labor de destrucción del Estado. Y yo creo que eso es uno de los elementos suicidas de la España actual, de la España moderna, que no existe en ningún sitio en Europa. Bueno, voy a dar ahora paso al turno del público. Quien quiera hacer alguna pregunta, o quien quiera hacer simplemente una afirmación también, que levante la mano y le pasaré el micrófono, me moveré para ello. Tenemos aquí una bellísima voluntaria. Muy bien, fenómeno. Preguntas, y después casi que me diga a quién van dirigidas y quiénes las contestan. Gracias, muy buen panel, muchas gracias por vuestras ideas. La pregunta va a Mariano Gomá, que es el que está allí estos días. Vale, habrá un día 2 de octubre. ¿De qué manera piensas que se os puede ayudar mejor a los que representáis estas ideas en Cataluña desde aquí, desde Madrid? Y si se lo habéis planteado al gobierno, al Parlamento, ¿de qué manera os están recibiendo? Bueno, muchas gracias. No, claro que necesitamos la voz de la sociedad española. En estos momentos en Cataluña nos la estamos encontrando en una situación de soledad. Es decir, yo entiendo que la sociedad catalana en estos momentos, yo siempre digo que es una sociedad silenciosa y silenciada. La silenciosa es porque yo creo que el propio carácter de una gran parte de la sociedad de Cataluña, yo creo que no llegan a creérselo de verdad,
que va a pasar esto. Hoy empiezan a creerse mucha gente lo que hace tiempo que se estaba diciendo que iba a pasar, y la gente, yo creo que no se lo creía. Siempre decía, no llegaremos al final, esto al final lo arreglarán. Esta era un poco la idiosincrasia de la sociedad silenciosa en Cataluña. La sociedad silenciada es aquella sociedad que tiene miedo. Es aquella sociedad del tendero, del panadero, del que tiene una tienda de comestibles, del supermercado, del que tiene una tienda de materiales de construcción, de todo este tipo de pequeña empresa. Tienen miedo, les han obligado a rotular en catalán, les han multado si no lo hacen. Es decir, el otro día tenía una entrevista, para que veáis un poco, el otro día tenía una entrevista en Antena 3 y me preguntaban y me decían, no, es que estamos haciendo como entrevistas a diferente gente en la Rambla Cataluña, y hemos entrado en varias tiendas de Rambla Cataluña, que esto no es una barriada, sino es en el centro de Barcelona, y cuando entrábamos a decir, oiga, mire, estamos haciendo una entrevista, ¿ustedes qué opinan de todo esto? No, nosotros no, mire, nosotros, en fin, en estos momentos no podemos, tal. Y Antena 3, los periodistas de Antena 3 me decían, no conseguimos que nadie nos haga declaraciones. Esa es la sociedad silenciada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hombre, nosotros hacemos el ruido que podemos, pero yo creo que la sociedad española en su conjunto tiene que hacer un esfuerzo para apoyarnos, para ayudarnos. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros somos tan españoles como vosotros, por tanto, lo que creemos es que los 45 millones de españoles tendrían que en un momento determinado, en todas partes, decir basta, esto no puede ser, la sociedad española apoya absolutamente a Cataluña. Eso se puede hacer de muchas maneras, es decir, a ver, ¿por qué no un día que hacemos una manifestación se presentan 2000 autocares de toda España a llenar las calles de Barcelona? A ver, y eso es una tontería, pero el apoyo social lo tenemos que percibir, que no lo hemos percibido en este último tiempo. Y yo creo que tenemos que pediros, no exigir nada, pero pediros que caray, que nos ayudéis, porque nosotros también nos sentimos españoles, y todo lo que ha dicho Albert Boadella tiene razón. Es decir, ellos están con el golpe, con el cop de puny, ¿no? Es decir, entonces, esto tenéis que ayudarnos. Preguntas por lo del gobierno. Bueno, el gobierno sí, nos dice que sí, que están con nosotros y que todo muy bien, pero luego esto se materializa muy poco. Es decir, yo creo que en un futuro España tiene que volver a estar en Cataluña, absolutamente. Yo no voy a entrar en política de los errores que se han cometido, pero por ejemplo os diré un ejemplo. Un día estaba con Jorge Moragas en Moncloa y yo le dije, hombre, Sociedad Civil Catalana, queremos tirar de toda la red mundial de institutos Cervantes, porque es muy importante que podamos ir a pregonar nuestra españolidad por los institutos Cervantes del mundo. Y me dijo, sí, es estupendo. Dice, fíjate que incluso habíamos dicho de que la reunión anual del Cervantes de este año fuera en Barcelona, porque lo preside el rey y tal. Y dice, ¿y sabes lo que nos pasa? Que no sabemos dónde hacerlo. Entonces, claro, yo me digo, ¿cómo que no sabéis? Dice, no, hemos cedido el Palacio Real, hemos cedido el Palacete Albéniz, hemos cedido el patrimonio del Estado está cedido al Ayuntamiento de Barcelona o a la Generalitat. Dice, y aquí en Barcelona nos queda, pues bueno, la Capitanía General, los cuarteles del Bruc y la Escuela Naval Militar. Entonces, claro, uno se queda diciendo, pero ¿cómo habéis sido posible? ¿Cómo habéis, en el tiempo, habéis llegado a ser tan absolutamente inconscientes de eso? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que volver a entrar en Cataluña. Y por supuesto, yo antes, al principio lo he dicho, nosotros necesitamos que voces como las que tengo aquí a mi lado, y necesitamos
que la voz de España en general se levante de verdad para ayudar a los catalanes. Muchas gracias. Sí, y terminar esa, como qué bonito habría sido manifestaciones hoy en favor realmente de esa presencia española en Cataluña, y no que la única manifestación que hay, que es en Sol en estos momentos, sea una manifestación de Podemos en favor del separatismo y en favor, digamos, de la traición al Estado. En fin, a ver. Gracias, buenas tardes. Soy Carlos Fernández de Casadevante, en la Universidad de Juan Carlos. Comparto contigo, Albert, el destierro. Yo hace 19 años que me echaron de mi tierra. Entonces esto que ocurre en Cataluña para mí es un déjà vu. El nacionalismo lo hemos padecido desde hace mucho tiempo. Bueno, en relación con esto, con la última intervención que ha realizado usted, yo creo que el problema es más serio de lo que parece, porque en Madrid, entendiendo por Madrid, los poderes del Estado han desconocido siempre a la periferia. Están encantados de haberse conocido y han desconocido a la periferia. Hasta el punto de que uno de los detalles que usted acaba de señalar, la obligación de rotular en catalán, ha sido considerada constitucional por el Tribunal Constitucional. Claro, el problema es que esos magistrados nunca van a tener que vivir en Cataluña. Tampoco han tenido que vivir en el País Vasco, los que legalizaron a Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Centrándome en lo que ha dicho usted, señor Boadella, puesto que tenemos, en relación con el electroshock, yo creo que el problema que tenemos es que, o por lo menos yo lo veo así, que no hay médicos dispuestos a adoptar ese tratamiento. Es decir, realmente tenemos médicos capaces de adoptar ese tipo de medidas, porque uno mira al Parlamento, mira los gobiernos que hemos tenido, y no parece que vaya a ir en la línea del electroshock, sino más bien, como los últimos presupuestos del Estado, de enriquecer todavía más a la bestia, ¿no? Y que en ese sentido, por eso, desde el País Vasco, desde un vasco como yo, que ha padecido y que padece las consecuencias del nacionalismo, como está padeciendo usted, aparte de ser un déjà vu, la verdad es que no tengo mucha esperanza. No creo que la clase política madrileña y los poderes del Estado que están aquí en Madrid sean capaces, tengan convicción suficiente como para hacer todo lo que se está diciendo allí, que yo también comparto, es decir, recuperar la educación, recuperar otra serie de competencias y adoptar y creerse realmente que somos una democracia y que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y eso, francamente, en la experiencia personal no lo he experimentado nunca, y yo creo que ya a mis 61 años, en lo que me quede de vida, yo creo que tampoco lo voy a experimentar. Que por eso digo que el electroshock muy bien, pero el problema es que los médicos que tenemos no creo que estén para la labor. El día 2 de octubre, ojalá me equivocara, pero yo creo que otra vez con el País Vasco y con el dinero tratarán de apaciguar a la fiera, y así hasta la próxima. Y mientras, pues seguimos en una España donde no hay ciudadanos, como les digo a mis alumnos, donde parece ser que siempre hemos sido una democracia, porque nadie es consciente de que hay que defenderla, o muy poca gente es consciente de que hay que defenderla, y por eso, pues, en definitiva, yo me solidarizo con la parte española de Cataluña que está luchando. Claro, es que la parte silenciosa o silenciada, es que en el País Vasco tampoco nunca existió, es alguna minoría que dimos la cara y hemos pagado un precio, la mayoría nadie. En Cataluña igual, es que es más cómodo, es lo de la mayoría silenciosa, ¿no? Es como les digo a mis alumnos, ¿vosotros qué os pensáis? Que no habéis conocido el franquismo, no habéis conocido nada, ¿qué pensáis? ¿Que la democracia va a ser para siempre? ¿Que una mañana no se puede acabar? En Cataluña ya se está acabando, o están intentando acabar con ella, ¿no? Pero no me quiero enrollar. En definitiva, ¿cree usted que tenemos médicos en España con valentía y con formación? Porque esa es otra, no existe ninguna formación para ser médico de ese tipo, tipo parlamentario. Hay gente con formación y con valentía, con agallas para hacer respetar realmente la Constitución, la democracia, defenderla y que todos los ciudadanos seamos realmente iguales ante la ley. Muchas gracias. Bueno, esta circunstancia ha caído en un momento en que el jefe de planta que tenemos, el jefe del hospital, es un hombre que estas cosas le cuestan. Yo creo que por primera vez en su vida no habrá dormido tranquilo. Tengo la impresión que se ha inquietado por primera vez. Lo que pasa es que muy tarde, ese es el problema. Yo creo que si hubiera intervenido, a veces con pequeñas cosas, el despliegue inicial de banderas separatistas por parte de los ayuntamientos, etc. Pues si se hubiera intervenido en aquel momento, quizás es posible que no hubiéramos llegado a este momento actual. Es posible.
estuvieran más calmados. Tanto si no estamos, en este sentido, los médicos parecen no tener una disposición para electroshock, más bien para los cataplasmas, dando la situación, pero, en fin, yo creo que al margen de esto, tenemos que decir que hay otro problema que me parece fundamental, que es el problema de la izquierda. En el País Vasco, yo por que conozco, este problema fue distinto, porque finalmente la izquierda tuvo víctimas, y la izquierda pues, estuvo en una posición distinta de la que está en Cataluña. O sea, el PSC es la traición máxima. Es un partido, diríamos, de genética traidora, por eso, ¿no? Porque lo primero que traiciona es a sus votantes que forman parte de todo el cinturón de Barcelona, que ellos, claro, están por la España unida, etc., pues secuestran el voto de estos votantes para pasarlo al catalanismo primero y después ya directamente ya al separatismo. Porque aunque ellos hagan ahora toda clase de juegos malabares, el señor Maragall, presidente de la Generalitat, estaba por separarse de España. O sea que eso no lo olvidemos. Por lo tanto, nosotros hemos tenido además la traición de la izquierda. Y además a ellos se ha sumado todas esas derivaciones de Podemos, y después también tenemos, en el resto de España, pues una izquierda que piensa que en ese río revuelto va a tener ganancias. Que en el fondo, si España se desestructura, es un momento para que ellos puedan entrar y hacer su estructura social. Unos, digamos que la estructura se desmonta totalmente. Estaría hablando del caso de Podemos, que yo lo que creo es que se desmontara totalmente para hacerlo suyo. Y en el caso del Partido Socialista, pues, bueno, si se remueve, nosotros podemos entender. Por lo tanto, están interesados, casi dirían que allí, dentro de todo, haya movimiento, que no se queden quietos. Eso es terrible. Eso sí. Este es un problema. Es decir, el conjunto de los médicos que podrían intervenir, además están a matarse entre ellos. Y esta situación sí que me parece una situación enormemente grave. Y dudo que podamos llegar a buen fin precisamente por este problema. Si el Parlamento español fuera absolutamente unánime, sí, estaría convencido que el electroshock me daría lo suficientemente, no sería de 125 voltios, sería de 380. Es decir, el electroshock sería fuerte. Y además con una capacidad de respuesta instantánea importante. Yo creo que en este momento eso, y entiendo la soledad del presidente del gobierno, comprendo la soledad que significa tener que actuar en estas circunstancias. En este sentido, no me gustaría estar en su piel. Es un momento enormemente complicado. Si fueran nosotros que gobernaran, si fuera el PSOE, Podemos, los tanques, haría ya un año que estarían ahí. No lo podemos. O sea, la izquierda lo había acabado con tanques, pero esto seguro. Por lo tanto, es lo mejor que se puede hacer ahora. Yo creo que hay cosas ingeniosas que se pueden hacer. El ingenio es muy importante en la política, muy importante. Tener astucia. Pujol ha ganado casi la batalla porque era muy astuto. No era un hombre demasiado inteligente, pero muy astuto. Eso lo puedo asegurar. En fin, yo lo he vivido prácticamente como si lo hubiera parido. Dale, Cayetana. Yo voy a añadir una cosa a lo que ha dicho Albert, a la pregunta de Carlos. El problema es que si nos sentamos a esperar que la izquierda sea racional, moderna y leal, vamos aviados, o sea, no hay solución. Con lo cual yo siempre acabo trasladando la responsabilidad a los que estamos más cerca de la razón, que en este caso creo que ha sido históricamente el Partido Popular como partido gobierno, ¿no? Si el Partido Popular liderara, aunque sea en la más absoluta soledad, una gran batalla de opinión pública, de movilización social,
yo creo que por lo menos una parte muy sustancial de la izquierda, del Partido Socialista, no tendría más remedio que seguir esa corriente. Y a los hechos me remito, y el precedente clásico de eso es la legalización de Batasuna, que todas las encuestas eran más bien críticas, que el Partido Socialista no quería, no hablo ya ni del PNV, del nacionalismo, que los medios de comunicación, yo entré entonces justo a trabajar en el mundo cuando se estaba debatiendo eso, recuerdo perfectamente las conversaciones entre los periodistas, tendentes a una cierta progresía todos ellos, se va a incendiar el País Vasco, es peor el remedio que la enfermedad, esto es imposible de hacer, esto es antidemocrático, bla, 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 bla. Y al final un gobierno decide, esto se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque es moral, se tiene que hacer porque es eficaz, y lo vamos a liderar en solitario, y que el PSOE se ve obligado a seguirnos. Y el PSOE se vio obligado a seguir. Luego fue desleal, luego traicionó el pacto, luego legalizó a Batasuna, hizo todo lo que vino después, ¿no? Porque lamentablemente pues el PP no siguió, ese PP no siguió gobernando, y María, que está aquí, no siguió en el País Vasco, y pasó todo lo que pasó. Pero yo creo que estas batallas, las que hay que darlas aunque sea en solitario, y tienen una capacidad de arrastre, y ahí son muy importantes las personas. Es una lección casi de humildad o de liberalismo, pero que el individuo es esencial, y el individuo en el poder político es determinante. Y en estos últimos años creo que es verdad que ha faltado eso, y que se podría haber evitado los tintes más dramáticos que estamos viendo hoy, probablemente actuando el 9 de noviembre de hace 2 años, y que lo que decía Alberto es clarísimo, él vive en un pueblo, bueno, las banderas esteladas en los pueblos con absoluta impunidad, ¿no? En el campanario, ¿es verdad? Alberto cada tanto va, dolor, si lo arranca el campanario, ponen la bandera española, pero se la vuelven a quitar, o sea, todo esto es una más absoluta soledad, ¿no? Lo cual sí creo que la derecha, incluso en solitario, hubiera tenido y tiene, incluso en estas muy difíciles circunstancias, una capacidad de hacer el bien muy, muy importante. Fácil no, porque lo que nos viene a partir del día 2 va a ser políticamente tremendo. Ahora está en cierto consenso, incluso en el mundo socialdemócrata, de que hay que parar el golpe, porque esto ya se ha pasado frenada de una manera tan brutal, tan evidente, ¿no? Pero estemos preparados para el inmenso arreón que va a venir de la negociación, del diálogo, de las sesiones, del encaje, del pagar un precio. Sí, es lo mismo de siempre. Vamos a pagarles un precio antes por dejar de matarnos y ahora por dejar de golpearnos con sus golpes antidemocráticos, ¿no? Es lo de siempre. Con lo cual, y una idea que me ha surgido escuchando a Alberto. Como en el caso del País Vasco, nunca ha sido tan evidente y tan poco mencionado la vinculación, el vínculo indisociable de la idea de España con la libertad y la democracia como ahora. En el País Vasco eso fue una fuerza moral de arrastre social enorme. O sea, España significaba libertad cuando yo vine en el 97, con Miguel Ángel Blanco, con los muertos. España significaba libertad, España significaba democracia, empezó a significar libertad y democracia después del franquismo, después de todo eso, ¿no? Y ahora debería suceder lo mismo. O sea, España debería ser, y su idea, la idea de España, estar como nunca vinculada a la democracia y a la libertad y a su defensa. Pero nadie está levantando esa bandera, curiosamente. Estamos intentando poner esos cataplasmas, parar el golpe, la independencia, lo que fuera, pero esa idea, digamos, levantar esa bandera de decir España como nunca significa libertad y democracia, frente a quienes pretenden destruirlo, y frente a quienes hablan de que esto es una dictadura, como en fin, niños mimados que hablan de que vivimos en una dictadura, cuando jamás en la historia, en sus, no sé, 500 años de difícil historia en común, ha habido más libertad en Cataluña, ni más autonomía, ni más el catalán ha tenido mayor reconocimiento, ni más propagación ni proyección internacional. O sea, eso es todo un disparate, ¿no? Con lo cual sí hay un discurso que hacer, sí hay un liderazgo que ejercer, y yo no entiendo cómo nadie lo hace. Pero sigue un momento. ¿Y quién puede haber? No me pidas nombres. No, si estoy diciendo no entiendo cómo nadie lo hace. Yo veo un hueco clarísimo. Yo miro el Parlamento, y lo miro no con nostalgia, porque no fueron años fáciles para mí en ese grupo parlamentario, pero veo la política española, veo el Parlamento y digo, ¿cómo es posible que no surja un partido o un liderazgo dentro de los partidos existentes que diga estas 3 o 4 cosas con mucha serenidad, claridad, firmeza, convicción y capacidad de arrastre, porque lo tiene? No quiero, digamos, ¿cómo se dice?, halagar al pueblo español, ese buen pueblo que no tiene buenas élites, porque no me lo creo. Ese buen pueblo es el que ve la Sexta los sábados, el que compra la basura que le dan, el que acepta las mentiras.
Dicho lo cual, sí creo que existe un suficiente buen pueblo español para, digamos, un discurso modernamente español, vinculado a la ciudadanía, a la libertad, al Estado de Derecho, a la apertura, y por tanto profundamente antinacionalista. Antinacionalista español también, ¿eh? Y antinacionalista catalán, antinacionalista vasco, porque esas son las fuerzas reaccionarias, son las fuerzas tribalistas, son las fuerzas del pasado, son las fuerzas anacrónicas y son las fuerzas destructivas que hoy están en Cataluña, País Vasco por supuesto hace mucho tiempo, en Cataluña, pero también están en elementos en Francia, están en otros sitios, o sea, son movimientos, tendencias que están vinculados a una cosa que decía Alberto hace un momento, que es el tema sentimental, emocional y racional, ¿no? Y hacer un discurso contrario a eso, español, poderoso, democrático, cívico, aprovechando esta ocasión donde por fin el nacionalismo se ha retratado con toda lucidez y claridad. El otro día cuando pasó por el Parlamento, ¿no? En las escenas tan impresionantes del Parlamento, fíjate, todo el mundo, oh, pero ¿cómo es posible? Se saltan los procedimientos, pero ¿cómo es posible? Pero son totalitarios, pero mira, señalan a la gente en los carteles. Claro, son nacionalistas. Eso hacen los nacionalistas. Son xenófobos, señalan a la gente en los carteles. Y a veces les ponen dianas y los matan, otras veces los señalan para que la gente en el pueblo vaya y los acose, a los alcaldes. Hubo muertos en el País Vasco, claro, y en Cataluña ha habido algunos muertos en la transición. El nacionalismo es así, y el nacionalismo, claro que se saltan los procedimientos, y claro que convierte el Parlamento en su cortijo, y claro que rompe el sujeto de soberanía en una sesión parlamentaria, que es lo que sucedió el otro día. Nosotros seguimos defendiendo a nuestro sujeto de soberanía, pero ellos han creado una legalidad paralela a la nuestra, y lo han hecho ahí delante. Eso es el nacionalismo. Eso no es los locos, 3 o 4 locos, no son los 4 separatistas, no, eso es el nacionalismo. Es la culminación de las ideas nacionalistas llevadas a sus últimas consecuencias, que es hacia donde van siempre. El nacionalismo moderado no existe, es fanatismo en movimiento, va hacia un lado. Y todo lo que sea condescender con eso es, digamos, ayudarle en su camino hacia las escenas que estamos viendo hoy. Y eso es lo que hay que combatir. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo veo que hay dos bandos muy claros en este momento, que son aquellos que creen que esto es un punto realmente de inflexión, una quiebra de donde tiene que salir algo que puede ser bueno, y los que piensan que a partir del día 2 volvemos al eterno cambalache hasta la próxima desgracia. Mariano, ¿cuál es tu impresión? Bueno, ahora, tal como estamos en estos momentos con la que está cayendo en Cataluña, no sé si es fácil el decir una solución. Yo creo que puede haber una solución mixta, es decir, el día 2 no va a seguir esta locura, pero tampoco va a desaparecer del todo. Es decir, que el día 2, bueno, como va a haber un fracaso colectivo de todo el sector independentista, por la vía que sea y con el costo social que sea, va a empezar todo el mundo, vamos a decir, y todo el resto de España vamos a empezar a hablar. Es decir, y ahí es donde de alguna manera tenemos que empezar a hablar de verdad, pero de verdad todos. Es decir, en el tema, perdón, yo quería decirle a Cayetana, igual no me he explicado bien, cuando yo digo del tema de la Constitución, yo no soy nacionalista. Es decir, yo creo que la Constitución tiene que preservar el no nacionalismo. Por tanto, lo que puede haber en cambios de la Constitución es simplemente una adaptación de una Constitución básica 40 años después. Pero eso no quiere decir que se aliente el nacionalismo ni que se dé más pábulo a este fenómeno que nos ha traído hasta donde nos ha traído. Por tanto, por supuesto que estoy en ello. Y yo también. Y de lo que más o menos se está diciendo aquí es que yo creo, también como decía Cayetana, que hay que recuperar el espíritu de España, del orgullo español, de que somos una gente que llevamos miles de años juntos y que tenemos que seguir juntos. Entonces eso creo que hay que regenerarlo, y para eso
no sé, no creo que peque de muy romántico si digo hay que dar mucho cariño, pero hay que dárnoslo todos. Es decir, España tiene que darnos cariño. Es una lástima que hoy no haya manifestaciones de 20.000 personas en 56 ciudades de España apoyando la unidad de España, que la están rompiendo allí. Eso es una lástima, como ha dicho muy bien Germán. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que empezar a que todos los españoles os sintáis y nos sintamos catalanes, porque yo soy tan español como vosotros, para que los catalanes también piensen que bueno, pues que tenemos una confraternidad histórica y cultural y que eso nos tiene que llevar a mejor. Por tanto, efectivamente, España tiene que desembarcar de nuevo en Cataluña. España tiene que hacerse sentir y hacerse notar en Cataluña a todos los niveles. Pensad una cosa, es que claro, los que vivimos allí, y Albert también vive allí, yo vengo muy a menudo a Madrid, cuando veo tanta bandera española me sorprendo. Y eso quiere decir, entonces yo mismo pienso, es que tengo el síndrome de Estocolmo. Estoy secuestrado, y estoy secuestrado, allí no hay banderas españolas. Entonces uno viene aquí y dice, oh, qué bien, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas, que son pequeñas cosas, pero con mucho color y con mucho fondo, es de alguna manera lo que tenemos que aplicar, y que en Cataluña se sepa que hay 45 millones de personas que quieren estar en Cataluña porque también se sienten catalanes, porque se sienten españoles. Y ese es uno de las labores, no sé, a lo mejor hay que hacer un pequeño electrochoc a 45 millones de personas, ¿no? Para que de alguna manera salten y digan, esto se ha acabado, nosotros tenemos que demostrar que España está aquí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí, Fabio? Muchas gracias. Mi pregunta va tal vez a que el electroshock no es a tanta gente, y pienso que pronto va a haber unas elecciones autonómicas en Cataluña. Quiero pensar que parte de los votantes que han estado siguiendo a los separatistas se han asustado y se van a descolgar. Pero lo que hay en Cataluña es una masa de 1.200.000 electores que nunca votan. Creo que si esos participasen le darían un vuelco a la situación. ¿Qué se puede hacer para ello? Gracias. Una frase para empezar, reconocer que existen, para empezar. Yo me gustaría que fuera exactamente así. Tengo mis dudas. Yo creo, insisto, en que en el momento actual hay mucha gente. Y creo que incluso puede ser una mayoría de gente que necesitan esta catarsis. Necesitan sentir que le han dado un golpe a España, que la han vencido, ¿no? Que hicieron una escaramuza con los toros, y ganaron la primera batalla de guerrillas, claro, la primera batalla. Los animales les importaban un comino, pero se ha visto después cómo legalizaban, cómo tenían legalizados los corredores, en fin, es algo tan elevado como la corrida, ¿no? Y ya, aquí ya ellos se ganaron, ya pusieron. Yo creo que ellos quieren vengarse de la historia que les han contado, del enemigo, y necesitan esa catarsis. ¿Cómo lo harán? Si será simplemente simbólica, si quemarán 300.000 banderas españolas, mejor, se calman así, pero yo creo que ellos necesitan esto. Y si no, estaremos en lo mismo. Por lo tanto, del otro lado, tienen que notar el Estado. Porque ellos durante estos años no lo han notado. El País Vasco lo notó en relación a las fuerzas de seguridad del Estado. Notaba que existía el Estado en relación a las fuerzas de seguridad. Y además porque ETA no asesinaba simplemente en el País Vasco, asesinaba por todas partes, ¿no? Allí el Estado siempre ha sido una cosa lejana, ha sido la Generalitat. El Estado siempre ha sido el que ha puesto inconvenientes, ha tenido, diríamos, una propaganda absolutamente nociva, lógicamente, ¿no?
Entonces, sentir de nuevo el Estado, que pertenecen a este Estado, sentirlo en las propias carnes. No digo que cerrar, ya me gustaría ver que no cierran nada. Estos son los bajos sentimientos, que es precisamente el nacionalismo. Que todos llevamos dentro los bajos sentimientos. Todos llevamos bajos sentimientos, ¿no? Eso es lógico. Lo que pasa es que con los años dejamos de ser niños y los vamos superando. En realidad forma parte de nosotros. Esta es la fuerza del nacionalismo, ¿no? La fuerza del nacionalismo son esos bajos sentimientos de diferencia, de odio, de xenofobia, etc., ¿no? Entonces, yo creo que si notan esa fuerza, es posible que se calmen. Es posible. Si no, tienen que hacer la catarsis. La catarsis que será, pues, que no habrá nada que hacer. No habrá nada que hacer porque, claro, hoy ya no se puede actuar como se podía actuar hace 50, 80 años. ¿Ya? Están todos YouTube, está aquí todo un mundo, pseudopacifismo de este. Claro. Cataluña era la banderada de la progresía. En Cataluña, si había 6 millones de habitantes, había 6 millones de pobres. Salvo los países, el resto, todos eran pobres. Si no, los más pobres de todos. Y ha quedado como una enfermedad de progres. En el fondo, toda esa gente que vemos ahí en las manifestaciones, son progres. Son los progres. Son los progres fanatizados. Simplemente, esta es la diferencia. Tanto yo el 2 de octubre, insisto en que seguiremos con la enfermedad. O sea, soy pesimista. No puedo decir ya para acabar, soy muy pesimista. Bueno, yo soy más optimista. Yo creo que como mínimo conviviremos. Y que hay un trabajo muy largo y muy costoso hacer en Cataluña y fuera de Cataluña. Y contestando nosotros tenemos en Cataluña un Partido Popular débil. Bueno, no sé a quién corresponde hacer un Partido Popular fuerte en Cataluña, si nos corresponde a los catalanes o corresponde a todo el conjunto del Partido Popular Español. Tenemos un partido Ciudadanos, pues que entró en la escena, en estos momentos tiene un buen papel en la escena. No sé si tiene que seguir teniendo ese buen papel en la escena, pero yo me quejo en el caso de Ciudadanos que, por ejemplo, Albert Rivera, que para mí es un buen político, es un chico que está funcionando bien, pero ha abandonado Cataluña. Él ya está en Madrid. Entonces veremos qué papel hace Ciudadanos en este caso. Y el PSC es lamentablemente una incógnita, una piedra en el zapato. Es un partido en el que están bailando constantemente, hasta su líder baila constantemente cada vez que dice algo. Y ahí es donde hay que apretar. Pero claro, el PSC en realidad es un PSOE, es decir, Ciudadanos adelante, y el PP en realidad es el Partido Popular Español. Con lo cual, yo creo que no solamente los catalanes intentaremos, por nosotros desde Cataluña intentaremos que vaya a votar todo el mundo al que podamos acceder y haremos toda la pedagogía posible. Pero el desembarco no tiene que ser solo de banderas, tiene que ser de ideas, tiene que ser de programa político, tiene que ser de propuestas, tiene que ser de temas serios en los cuales la burguesía catalana o la gente de bien, que de alguna manera Albert dice que ya veremos, ¿no? pero que el máximo número de gente de bien vote, porque ese es el tema. El tema es que en las próximas elecciones, aunque sea poco a poco, le demos la vuelta. Y en el momento que le demos la vuelta y empiecen a perderse las subvenciones de los medios de comunicación público y de los medios de comunicación privados, en el momento en que La Vanguardia o tenga que volver a donde era o tenga que cerrar porque ya no tenga más dinero, en ese momento
momento las cosas empezarán a cambiar, porque la mentalidad también tiene que ir cambiando y yo creo que lentamente. Muchas gracias. A ver, Cayetano, un Muy momento. breve, para contestarte una cosa. En el fondo nunca nadie se ha creído que pudiera haber un gobierno no nacionalista en Cataluña. Y ese es el primer punto. O sea, hay que empezar todas de ahí. ¿Cuánto decías? 1 millón y pico silenciosos que están la minoría, la mayoría silenciosa o la minoría, digamos, el grupo que podría marcar la diferencia, ¿no? Nunca ha habido un verdadero esfuerzo de movilización de esa parte de la sociedad para averiguar si son simplemente abstencionistas patológicos, si hay gente con miedo o si hay gente a la que tú podrías atraer de verdad a un proyecto distinto. Con lo cual debería haber un enorme esfuerzo de movilización con un desembarco político de toda índole, dejando claro que Cataluña es importante para España y por tanto desembarcamos ahí, y rompiendo la perversa fórmula que ha funcionado siempre de aceptación del nacionalismo como único interlocutor válido de Cataluña. Es decir, el Estado, los partidos nacionales, el PP, el PSOE, desde luego, las instituciones, en el fondo siempre han aceptado y asumido que el único interlocutor válido de Cataluña iba a ser el nacionalismo. Y si tú aceptas eso, estás derrotado de antemano. Y eso es lo que hay que empezar a cuestionar. Es decir, se puede ganar unas elecciones, formar un frente no nacionalista en Cataluña. Se podría tener un gobierno no nacionalista, como se intentó en el País Vasco, en Cataluña. ¿Parece difícil? Enormemente. Aparece Colau, aparecen otras fuerzas también rupturistas, etc., ¿no? Pero a partir de esa premisa es la que hay que actuar para movilizar, y va a ser importantísima esa tarea. Cuando ves que ahora no se pueden poner de acuerdo esos 3 partidos, ni siquiera para hacer una mini manifestación en medio de esta vorágine, los motivos para el escepticismo se multiplican, pero no hay otra alternativa, me parece. Muchas gracias. La última pregunta. Bueno, yo me llamo Juan Antonio Sagardoy, soy catedrático jubilado, para el bien mío y de la universidad que dejé ya de estar en ella. Enhorabuena a los 3 intervinientes, que me han parecido ideas muy frescas, muy buenas y francamente alentadoras de lo que hay que hacer. Bueno, yo no voy a hacer ninguna pregunta, sino una reflexión breve, ¿no? Yo soy navarro y soy profundamente navarro y profundamente español, y siempre me ha parecido un gran disparate que uno pueda ser profundamente navarro y profundamente anti-español, que es lo que está pasando con los nacionalismos, más el catalán que el vasco, pero el catalán y el vasco, ¿no? ¿Cómo deberíamos lograr que el nacionalismo, en el sentido bueno de la palabra, de sentirte muy de tu tierra, llamar a tu tierra y querer que sea importante, a la vez te sientas en un proyecto común, en un proyecto de España, y es lo que ha fracasado totalmente, ¿no? Yo creo que ya, porque he dejado yo, cuando hablamos de esos temas de llorar y la culpa de Rajoy, la culpa de la ley electoral, de los votos de los nacionalistas, bueno, pues probablemente, y seguro que es así, pero ahora ya no hacemos nada llorando, hay que pensar en el futuro. A mí me parece esencial lo de la educación. 2 anécdotas. Un colega mío, que me sucedió a mí en la cátedra y que llegó a presidente del Tribunal Constitucional, estuvo de catedrático en Barcelona, en la Autónoma, y nos contaba, antes de venir aquí a Madrid, que tenían un plus de la Universidad Autónoma si daban las clases en catalán, o al que las daban en catalán, y él se negó a darlas en catalán, por lo cual tenía siempre una especie de inquina de las autoridades académicas. Ese es un dato. Otro, una persona que conozco mucho por razones profesionales, es un chico valioso y serio y educado, en un mundo más cosmopolita, etcétera, pero muy catalanista. Tiene 40 años, 42 años. Un día no sé qué barbaridad habían hecho hace 2 o 3 años que le dije, hombre, Marc, esto... Bueno, a mí llamarle Marc en vez de Marcos, que llamaban siempre Marcos, bueno, pues bien, eso me parece normal. Pero, de ver, Marc, esto ya es una cosa tremenda. Y me dice, con mucha suavidad y mucho respeto, me dice, hombre, es que no os dais cuenta, porque hablan siempre en plural, además, no os dais cuenta que llevamos 300 años juzgados por Castilla. Déjalo, no hablemos porque es solución. Digo, no te culpo, es una enfermedad que tenéis inoculada y no tiene solución, es imposible poder hablar, ¿no? Entonces eso es así. Yo creo que la sociedad civil, conocí y tratamos mucho con Joaquín Bosch, el anterior presidente de la Sociedad Civil Catalana, que nos ha parecido siempre a los navarros un gran proyecto. Vino a Pamplona y creamos la Sociedad Civil Navarra, que está funcionando muy bien, y ya salen a la calle
ahora con el problema de las banderas, pues salieron 20.000 personas, que Pamplona es mucho. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, en Navarra tenemos la desgracia de lo que tenemos de gobiernos, tanto municipal como autonómico, y ya empieza el virus, porque hay castolas, y mi pueblo es un pueblo de la Ribera Navarra, que nos sonaba todo eso a música celestial. Bueno, pues las últimas elecciones votan 200 y pico personas, un pueblo pequeño, votaron 4 al PP, 80 a Bildu, 70 y tantos a Podemos, y dicen, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que lo que ha pasado es que la educación la hemos dejado y han envenenado a toda la gente, y sobre todo a la gente joven, y piensan incluso que es moderno y que es mucho más, no sé, más democrático, más progresista votar a Podemos o votar a Bildu, etc. Bueno, como esto nos llevaría mucho tiempo, yo lo que más me ha gustado de todo, y haré de portavoz de esa idea todo lo que pueda, es que me temo mucho que la receta que tiene el gobierno, que tenemos, y los partidos políticos, es, como se ha dicho aquí, alimentar más aún a la bestia. Es decir, yo creo que lo que hay en el programa político es, bueno, esto hay que encajarlo, hay que darle satisfacción, que es imposible, porque el nacionalismo es insaciable, hasta que consiguen lo que quieren, que es la separación. Entonces, la política me temo mucho que sea pues, la España federal, más con la autonomía fiscal, o sea, más de lo mismo, con lo cual estamos haciendo una auténtica locura. Pero claro, para acabar con un mal, lo que no podemos hacer es alimentarlo aún más. Y yo mucho me temo que en eso están todos de acuerdo, que no hay más remedio que dar la razón en alguna forma a los nacionalistas. Y eso sería, y me imagino que es lo que se va a hacer, aún mucho peor. Porque, como digo, ese es un mal incurable, salvo que le metas un electroshock, como habéis dicho, le metas cáncer, una quimioterapia muy fuerte, si no, eso no tiene solución. Con lo cual, yo soy poco optimista de que eso se vaya a arreglar, y que mal que bien, pues tendremos que hacer un esfuerzo todos para que, sobre todo la sociedad civil, logremos que aquel catalanismo, ese catalanismo que hay de la mayoría, sea compatible con el españolismo, ¿no? Germán, ha dicho el presidente del gobierno que va a hacer una declaración dentro de 15 minutos, no sé si lo habéis visto. Bueno, pues entonces, visto esto, simplemente vamos a despedir. Primero decir que los nacionalismos son insaciables no hasta que consiguen su objetivo de separación, porque si se separaran seguirían siendo insaciables y seguirían pidiendo cosas. Es decir, no habría paz tampoco, aunque se separaran. En todo caso, aquí la Fundación Villa Cisneros quiere primero agradecer a Cayetana, a Albert Toledo, a Mariano Gomá y a Albert Boadella, agradeceros este lujazo de debate que hemos tenido, en el fondo todos más o menos partiendo de una base común o de una idea común, que es el bien de España y de todos los españoles. Y muchas gracias a todos por asistir a este debate de la Fundación Villa Cisneros.